Mi suegra llamó a mi madre una defecio con un vestido mal cosido delante de 204 invitados. Me llamo Sofía García. Tengo 28 años. Hace 3 semanas estaba en el altar con un vestido de 7.000 euros. Lista para casarme y entrar en una de las familias más ricas de Madrid. Los de La Vega, 4 generaciones de dinero viejo. Una fundación benéfica que supuestamente ayudaba a personas sin hogar y una matriarca de la familia que sonreía como un cuchillo. Cuando Isabel de La Vega cogió el micrófono y humilló a mi madre, mi prometido guardó silencio. Su padre se rió. 200 personas vieron cómo mi madre bajaba la cabeza avergonzada. Yo no la bajé. Me quité el anillo, cancelé la boda delante de todos y me marché. Pero hay algo que los de La Vega no sabían. Durante 6 meses había estado reuniendo pruebas contra ellos en silencio. Transferencias bancarias secretas, empresas fantasma, millones de euros robados del dinero de la fundación. Pensaban que yo era solo la hija de una costurera, una don nadie de Vallecas, una chica que debería estar agradecida. Se equivocaron mucho, mucho. Si estás escuchando esto, por favor, suscríbete y dime desde dónde escuchas. Para entender cómo la chica de la que se rieron provocó la caída de todo su imperio, tengo que llevarte de vuelta a donde todo empezó. Crecí en Vallecas, en un apartamento de una sola habitación donde mi madre dormía en un viejo sofá-cama para que yo pudiera tener una cama. Elena García me crió sola, sin padre a la vista, sin patrimonio familiar, sin colchón financiero, solo sus 2 manos y una máquina de coser Singer que zumbaba hasta la medianoche casi todas las noches. Hacía arreglos para una tintorería cerca de la M30, bajos de pantalones, cambiar cremalleras, estrechar cinturas para mujeres que podían permitirse adelgazar por diversión, 15 euros la hora, en negro, sin seguridad social, sin baja por enfermedad pagada. El apartamento siempre olía a telas y al vapor de la plancha. Me dormía con el ritmo del pedal de su máquina, ese constante tac-tac-tac que significaba que seguía trabajando, seguía luchando, seguía asegurándose de que por la mañana tuviera dinero para el bocadillo del colegio. Sus manos contaban la historia de su vida. Callos de las tijeras, pequeñas cicatrices de las agujas, las yemas de los dedos ásperas como papel de lija por décadas de tocar tela. Pero esas manos siempre estaban cálidas cuando me tocaban la cara, siempre suaves cuando me hacían las trenzas para ir a la escuela. Apúntalo todo, solía decir. Nunca sabes cuándo necesitarás una prueba. Así que lo hice. Guardaba cuadernos, recibos, registros de cada euro gastado, de cada promesa hecha, de cada insulto que me tragaba porque la pelea no valía la pena. Mi madre me enseñó que sobrevivir consistía en documentarlo todo. Lo que no sabía era que un día usaría esas lecciones para destruir a una familia de 800 millones de euros. Conseguí una beca por renta y por expediente académico para ICADE. Me gradué con un título en contabilidad. Conseguí un trabajo como auditora interna en Constructora de La Vega, una de las mayores promotoras inmobiliarias de España. No era un caso de caridad que tuvo suerte con una familia rica. Llevaba 2 años trabajando allí antes de conocer a Javier de La Vega. Me gané mi puesto con jornadas de 12 horas y auditorías que detectaban discrepancias que nadie más veía. Era buena en mi trabajo. Demasiado buena, resultó ser. Cuando vi por primera vez el mundo de los de La Vega desde dentro, pensé que era afortunada. No me di cuenta de que estaba entrando en una trampa que había sido preparada mucho antes de que yo llegara. Conocí a Javier de La Vega durante una auditoría trimestral, 3 años antes de la boda que nunca se celebró. Tenía 30 años, era el vicepresidente de Desarrollo, y la única persona en ese rascacielos de cristal del Paseo de la Castellana que me miraba como a un ser humano, y no como a una celda de Excel. Todos los demás me llamaban la de auditoría como si fuera una enfermedad. Javier me llamaba Sofía. Tenía ese aspecto de dinero viejo, una mandíbula afilada como el cristal, camisas que probablemente costaban más que mi alquiler, una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Pero también había algo más, algo casi de disculpa, como si supiera exactamente el privilegio que le había tocado y no estuviera seguro de merecerlo. ¿Te apetece comer algo?, preguntó un martes después de que yo pasara 3 horas revisando informes de gastos en una sala de reuniones sin ventanas. Hay un sitio aquí al lado. Nada especial. Hacen unos bocadillos geniales. Nada especial. Esa debería haber sido mi primera pista. Salimos durante 6 meses antes de que me presentara a alguien de su mundo. Íbamos a bares de tapas en lugar de a restaurantes con estrellas Michelin. Paseábamos por el Retiro en lugar de ir a galas. Decía que le gustaba la tranquilidad. Le creí. ¿Por qué no he conocido aún a tu familia?, le pregunté una vez mientras compartíamos unas raciones en un bar de Chamberí. Llevaba el cuello de la camisa desabrochado, el pelo revuelto por el viento. Parecía casi normal. Se detuvo con una patata brava a medio camino de la boca. Son complicados, dijo.
Estoy esperando el momento adecuado. El momento adecuado. Escuché esa frase 47 veces durante el año siguiente. 47. Las conté. Olía a sándalo y bergamota. Caro pero sutil. Sus manos eran suaves cuando sostenían las mías. Nunca levantó la voz. Nunca me hizo sentir pequeña. Nunca me trató como si fuera inferior. Pero tampoco me defendió nunca. Ni una sola vez. No cuando importaba. Son complicados, decía cada vez que preguntaba por conocer a sus padres. Debería haber sabido que complicados era solo otra palabra para cobardes. La primera vez que entré en la casa de los de la Vega, me puse mi mejor vestido. Azul marino, entallado, elegante pero discreto. Mi madre lo había cosido para mi graduación. Pasó 3 noches cosiendo el dobladillo a mano porque quería que fuera perfecto. La mansión de los de la Vega se alzaba en la Moraleja como un monumento a la riqueza heredada. Fachada de piedra arenisca, portones de hierro forjado, un vestíbulo con una lámpara de araña que podría pagar mi préstamo estudiantil. El aire olía a flores frescas y a dinero viejo. Lilas en jarrones de cristal, cera de limón sobre madera antigua. Isabel de la Vega nos esperaba en un salón. 58 años, pelo rubio platino recogido, un collar de perlas de Mallorca sobre una blusa de seda. Sonrió cuando Javier me presentó. Sus labios se curvaron. Sus ojos permanecieron inmóviles. Sofía, dijo, dejando mi nombre suspendido en el aire, como si lo estuviera probando. ¡Qué vestido más encantador! Hecho a mano. Mi madre lo hizo, dije. Es costurera. ¡Qué adorable! La mirada de Isabel bajó hasta el dobladillo y volvió a subir. Se nota. El cumplido tenía dientes. Ricardo de la Vega no habló mucho durante la cena. 62 años. Pelo plateado. Un rostro que parecía tallado en el mismo mármol que la repisa de su chimenea. Se sentó a la cabeza de una mesa lo suficientemente larga para 20 personas y me observó como un banquero observa una calificación crediticia. La comida consistió en ternera de Kobe y un vino que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Apenas noté el sabor. Isabel hizo preguntas con esa voz clara y afilada sobre mi trabajo, mi piso, mi pequeño barrio de Vallecas, y cada respuesta parecía divertirla por razones que no podía precisar. ¿Y tu madre? Dijo, secándose los labios con una servilleta de lino. ¿A qué se dedica exactamente? Arreglos de costura, dije. Diseños a medida. Lleva 30 años cosiendo. Isabel levantó su copa de vino, tomó un sorbo lento y no dijo nada más. Ese silencio lo dijo todo. Debajo de la mesa, Javier me apretó la mano, pero no habló. No me defendió. No le dijo a su madre que el trabajo de la mía había pagado mi educación, que sus manos habían creado el vestido que yo llevaba, que valía más que cada perla en el cuello de Isabel. Simplemente me apretó la mano y guardó silencio. Y yo se lo permití. Las advertencias llegaron lentamente, como el agua que se filtra por las grietas de los cimientos. Después de esa primera cena, Isabel le envió una lista a Javier. No a mí, a él. Pero él me la enseñó, casi disculpándose, como si pidiera permiso para ignorarla. Sugerencias para el vestuario de Sofía. Patrones de habla a pulir. Quizás podría suavizar ese acento de barrio. Temas apropiados para reuniones sociales. Leí la lista en su apartamento, sentada en su sofá de 12.000 euros, y sentí que la cara me ardía. No lo dice con mala intención, dijo Javier. Es solo que es muy detallista. Detallista. Otra palabra para cruel. Pero me lo tragué. Me dije a mí misma que me casaba con Javier, no con su familia. Me dije a mí misma que las cosas cambiarían después de la boda, que demostraría mi valía, que el amor valía la pena el compromiso. La fiesta de compromiso fue peor. Isabel exigió que limitara mi lista de invitados por restricciones de espacio. A mi madre le dieron 5 invitaciones. 5. Para todo su lado de la familia. Los de la Vega tenían 170. Llamé a mi madre para explicárselo. Traté de hacerlo sonar razonable. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego dijo, «Está bien, cariño, lo entiendo». Pero escuché lo que no dijo. Escuché 30 años de ser invisible, de ser pasada por alto, de sonreír ante las faltas de respeto porque la pelea costaba más de lo que podía permitirse. Me mordí el labio tan fuerte que sangró. 2 semanas antes de la boda, vi algo que no debería haber visto. Todavía trabajaba en Constructora de la Vega. Todavía realizaba auditorías. Todavía hacía mi trabajo como si nada hubiera cambiado. Una revisión rutinaria de gastos, informes trimestrales, lo de siempre. Hasta que un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada por error. Estaba destinado a la cuenta privada de Ricardo de la Vega. Una confirmación de transferencia de 800.000 euros, enviada a una empresa llamada Meridian Bay Consulting LLC. Nunca había visto ese nombre en ninguno de nuestros registros. No en las listas de proveedores, no en los archivos de subcontratistas, en ninguna parte. Mis dedos se detuvieron sobre la tecla de borrar.
Probablemente no era nada. Un gasto personal no era asunto mío. Pero la voz de mi madre resonó en mi cabeza. Apúntalo todo. Así que lo hice. Abrí mi cuaderno, el mismo tipo que llevaba desde los 12 años, y anoté la fecha, la cantidad y el nombre de la empresa. No lo sabía entonces, pero esa era la primera pieza del rompecabezas, la primera grieta en el imperio de la Vega. Y los de la Vega no tenían ni idea de que la mujer a la que habían despreciado como la hija de una costurera acababa de empezar a construir un caso contra ellos. La mañana de mi boda me desperté en una suite del Hotel Palace, con el sol de junio entrando a través de las cortinas de tul y un dolor de cabeza por un champán que no me había ganado. La habitación era toda de cremas y dorados, flores frescas en cada superficie, vistas a la plaza de Neptuno, la funda del vestido colgada en la puerta del armario como una promesa. Mis damas de honor se habían ido la noche anterior, riendo, achispadas y llenas de esperanza por mi futuro. Yo no la compartía. Algo me había estado pesando en el pecho durante semanas, un peso que no podía nombrar. Mi madre llegó a las 7 de la mañana, antes que nadie. Trajo café de una pequeña pastelería cerca de nuestro antiguo piso porque, incluso el día de mi boda, no podía pasar de largo, y una pequeña bolsa de terciopelo que nunca había visto antes. «Ábrelo», dijo. Dentro había un pañuelo, lino color crema, los bordes suavizados por el tiempo, bordado con diminutas no me olvides en hilo azul desvaído. «Era de tu abuela», dijo Elena. Lo trajo de su pueblo en Andalucía cuando vino a Madrid después de la guerra. No tenía nada más, solo esto, sus manos y la terquedad suficiente para sobrevivir. Apreté la tela contra mi cara. Olía a lavanda y a papel viejo. «Guárdalo en el bolsillo de tu vestido», dijo mi madre, «para que yo siempre esté contigo». Me ayudó a ponerme el vestido. 7.000 euros de seda y pedrería que yo había insistido en pagar, aunque los de la Vega se ofrecieron a cubrirlo. Hay orgullos que no están en venta. Mientras abrochaba la cremallera, sus manos estaban firmes. Cuando me giró hacia el espejo, sus ojos estaban húmedos. «Estás tan guapa», susurró. Miré nuestro reflejo. Mi madre, con su vestido azul marino, la misma tela que el de mi graduación, rehecho, rediseñado, renovado por sus propias manos. Lo había comprado en un outlet de telas, en la sección de restos de temporada, rebajas de fin de temporada, 30 euros el metro. Isabel de la Vega se daría cuenta. Isabel de la Vega siempre se daba cuenta. «Estás perfecta, mamá», dije. «Ese vestido es precioso». Ella sonrió. Y por un momento, pareció que todo podría estar bien. Luego llegamos a la iglesia y vi el plano de asientos. Mi madre, cuarta fila, detrás de los compañeros de golf de Ricardo, detrás de la mujer que les vendía verduras orgánicas, detrás de una antigua ama de llaves que había sido despedida hacía 3 años, pero que de alguna manera seguía en la lista. Cuarta fila. Y aún así, caminé por ese pasillo. La Basílica de San Francisco el Grande estaba llena como un teatro. 204 invitados repartidos en los oscuros bancos de madera. Lámparas de araña de cristal proyectando prismas sobre las viejas paredes de piedra, el órgano tocando el canon de Pachelbel como si fuera un cuento de hadas y no un acuerdo comercial. Lo observé desde la sacristía, apretando mi ramo con tanta fuerza que aplastaba los tallos. Isabel de la Vega estaba por supuesto en primera fila, un traje de chaqueta color crema, esas perlas, un sombrero que probablemente costaba más que mi coche. Se reía de algo que decía Ricardo, con la cabeza inclinada en ese ángulo perfecto de las revistas de sociedad, completamente a gusto en un mundo que le pertenecía. Mi madre estaba sentada en la cuarta fila, sola. Los asientos a su lado estaban vacíos porque sus 5 invitados habían sido separados para equilibrar la sala. Debería haber dicho algo. Debería haber marchado hasta el altar y haberla movido yo misma. Pero tenía 28 años y todavía creía que el amor podía arreglar las cosas injustas. Todavía pensaba que si podía superar este día, todo cambiaría. La música cambió. La marcha nupcial. Caminé por el pasillo sola, sin un padre que me acompañara. No es que hubiera tenido uno. Y mantuve mis ojos en Javier. Estaba de pie en el altar con su smoking hecho a medida, alto, guapo y sonriente, pero sus ojos se desviaron hacia su madre antes de posarse en mí. Solo por un segundo. Un reflejo. Debería haberlo sabido entonces. El padre Marcos abrió la Biblia. La ceremonia comenzó. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí». Un susurro en la primera fila. Isabel de la Vega se levanta, sin prisa pero con gracia, como si siempre hubiera sido el plan. «Padre, si me permite», dijo, su voz resonando en la iglesia con esa facilidad ensayada de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Me gustaría decir unas palabras sobre nuestra novia». El padre Marcos vaciló.
desconcertado. Miró a Javier. Javier miró sus zapatos. Isabel se acercó al altar. Alguien le entregó un micrófono, y yo me quedé allí, congelada en mi vestido de 7.000 euros, mientras mi futura suegra se preparaba para arruinar mi vida. Quiero decir unas palabras sobre Sofía, comenzó Isabel, sonriendo a la congregación como si estuviera aceptando un premio. 204 personas le devolvieron la sonrisa. Las sonrisas educadas y expectantes de los invitados que esperan un brindis, un discurso de bienvenida, algo cálido. Yo sabía que no sería así. Lo vi en la forma en que levantaba la barbilla, en la ligera curva de la comisura de sus labios. Isabel de la Vega estaba a punto de ofrecer su gran actuación. Sofía es encantadora, dijo. De verdad que lo es. Viene de un entorno tan humilde. Se ha abierto camino, ha salido de... ¿Cómo se llama? Vallecas. Una ligera risa recorrió la multitud. La forma en que la gente se ríe de cosas que no son exactamente bromas. Y es ambiciosa. Hay que admirar eso. Una joven con tan pocos recursos encontrando su camino en nuestro pequeño mundo. Isabel hizo un gesto hacia la iglesia. Las flores, el cristal, la seda y el dinero viejo que goteaba de cada superficie. Es casi un cuento de hadas. Mis manos temblaban. Apreté más fuerte el ramo. Por supuesto necesita un poco de pulido. Estamos trabajando en ello. La mirada de Isabel se desvió hacia la cuarta fila, hacia mi madre. Y esa es su madre, Elena, ¿verdad? La costurera. Ella misma hizo ese vestido. Silencio. Luego, Isabel sonrió esa sonrisa afilada como un cuchillo que había visto 100 veces en las cenas familiares. Se nota. Unas pocas risitas, ahora nerviosas, incómodas, pero Isabel no había terminado. Se acercó a la fila de mi madre, todavía con el micrófono en la mano, bajando la voz a lo que probablemente consideraba un susurro confidencial. Esa no es una madre, dijo, lo suficientemente alto para que las 50 personas más cercanas lo oyeran. Es una defecio con un vestido mal cosido. El micrófono captó cada palabra. 204 personas lo oyeron. Yo lo oí. Mi madre lo oyó. No levantó la vista. No reaccionó. Simplemente se quedó sentada, con las manos juntas en el regazo, mirando el programa de la misa como si pudiera desaparecer en el papel, de la misma manera que había aprendido a desaparecer toda su vida. Ricardo de la Vega se rió. No una risita, sino una carcajada plena, echando la cabeza hacia atrás como si su esposa acabara de contar el chiste más gracioso. Javier, de pie en el altar, no dijo nada. No hizo nada. Su madre acababa de llamar a la mía adefesio, y él miraba sus zapatos como si estuviera estudiando las costuras. Sentí el anillo en mi dedo, el metal frío y pesado. Y en ese momento, lo entendí todo. Cada son complicados, cada presentación familiar retrasada, cada vez que me apretaba la mano en lugar de abrir la boca. No me estaba casando con un compañero. Me estaba casando con un cobarde. Basta. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que estaba hablando. Bajas, claras y firmes como un bisturí. Isabel se giró, las cejas levantadas, divertida. ¿Perdona? He dicho, repetí. Basta. Di un paso adelante. Le quité el micrófono de las manos. Me dejó, demasiado sorprendida para resistirse, y me enfrenté a la congregación. Mi madre no es una adefesio. Mi voz resonó en esa vieja iglesia. Ha trabajado 18 horas al día para que yo pudiera estar aquí. Dio todo lo que tenía para que yo pudiera tener algo mejor. Y vale más que cada persona en esta sala que se ha reído. Me volví hacia Javier. Esperé. Me miró, luego a su madre, luego a sus zapatos. Me quité el anillo del dedo. El diamante captó la luz por última vez, esparciendo arcoíris rotos por el altar. Lo coloqué en el reclinatorio, suavemente, como si estuviera dejando flores en una tumba. La boda, dije al micrófono, queda cancelada. Disculpen las molestias. 204 jadeos colectivos. Bajé del altar y fui directamente a la cuarta fila. «Vamos, mamá», dije, tomándola del brazo. «¡Nos vamos!». Se levantó, temblando, confundida. «Cariño, no. Mamá, hemos terminado aquí». La conduje por el pasillo, pasando las flores, las velas y los invitados que habían venido a ver un cuento de hadas, y en su lugar obtuvieron una revolución. Pero no había terminado. Aún no. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de nosotros, cortando el murmullo de 200 voces atónitas. Afuera, el sol de junio era demasiado brillante, demasiado alegre, completamente inadecuado para lo que acababa de suceder. Me quedé en las escaleras de la Basílica de San Francisco el Grande con un vestido de novia que nunca volvería a usar, sosteniendo el brazo de mi madre como si estuviera a punto de colapsar. Sofía. Su voz era apenas un susurro. Sofía, no tenías que.
Sí, tenía que hacerlo. Mis manos ya no temblaban. Algo dentro de mí se había calmado. No paz. Claridad. Una claridad cristalina. Ricardo de la Vega salió por las puertas detrás de nosotros, con la cara del color de un filete crudo. Señorita, acaba de cometer el mayor error de su vida. Me giré. Él se detuvo. Algo en mi expresión le hizo detenerse. 800.000 euros. Dije en voz baja, conversacional, como si estuviera discutiendo el tiempo. Una empresa fantasma. Meridian Bay Consulting. Lo sé. El rojo se desvaneció de su rostro, dejando algo gris, algo asustado. ¿Qué? Tragó saliva. ¿De qué estás hablando? Soy auditora, señor de la Vega. Auditora interna en su empresa. Sonreí. No fue una sonrisa amable. ¿De verdad pensó que no me daría cuenta? Se quedó mirándome, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez, antes de que las puertas de la iglesia se abrieran de nuevo. Isabel, Javier, un grupo de parientes confundidos. Ricardo. La voz de Isabel era cortante. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice ella? No contesté. Simplemente guié a Elena por las escaleras de la iglesia. Mis tacones resonaban en la piedra. La cola de mi vestido se arrastraba por el polvo. Sofía. Espera. La voz de Javier sonaba desesperada ahora. Sofía. Por favor. Déjame explicarte. No me di la vuelta. Mi madre temblaba. Si de humillación, de alivio o de miedo, no podía decirlo. La abracé más fuerte. Está bien, mamá, dije. Vamos a casa. Subimos a un taxi. El conductor miró mi vestido, nuestras caras, y sabiamente no dijo nada. Mientras nos alejábamos de la iglesia, pude ver a Ricardo de la Vega, todavía en las escaleras, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando frenéticamente a alguien. Bien, que entre en pánico. Sofía. La voz de mi madre era baja. ¿Qué querías decir con ese dinero? Le tomé la mano, la apreté. Sus dedos se sentían ásperos al tacto, endurecidos por 30 años de trabajo. Quería decir que no he terminado con ellos, ni de lejos. El taxi dobló la esquina. La iglesia desapareció detrás de nosotros. Metí la mano en mi bolsillo. Sentí el pañuelo bordado que mi abuela trajo de su pueblo. Nunca sabes cuándo necesitarás una prueba. Había pasado 6 meses encontrando pruebas. Y ahora iba a usarlas. El piso de Vallecas no había cambiado en 20 años. La misma mancha de humedad en el techo, el mismo crujido de la tercera tabla del suelo, el mismo olor a suavizante y café soluble. Mi madre estaba sentada en el sofá, que en realidad era su cama, aunque nunca lo llamaría así, mirando a la pared. Colgué el vestido de novia en la puerta del baño. Parecía ridículo allí. Toda esa seda y pedrería apretada en un baño de 1 metro por 2, pero no podía soportar mirarlo. Lo siento mucho, cariño. La voz de Elena se quebró. Es todo culpa mía. Si me hubiera quedado callada, si no me hubiera puesto ese vestido. Mamá. Me senté a su lado, tomé sus manos entre las mías. Tú no has hecho nada malo, pero lo has perdido todo. No he perdido nada. Las palabras salieron firmes, seguras. He escapado. Hay una diferencia. Me miró entonces. Realmente me miró. Y algo en sus ojos cambió. ¿Qué vas a hacer? Guardé silencio por un momento. A través de las delgadas paredes, podía oír la televisión del vecino, un presentador de concursos gritando sobre premios. Vidas normales, problemas normales. Voy a hacer que paguen, dije, legalmente, públicamente. Me aseguraré de que todo el mundo sepa quiénes son en realidad. Las manos de mi madre se apretaron sobre las mías. Apoyo. Me levanté, fui al armario, saqué la caja donde había estado guardando cosas durante 6 meses. Cuadernos, impresiones, capturas de pantalla, todo lo que había documentado desde ese primer correo electrónico perdido. Los he estado observando, dije, a los de la Vega. Algo no va bien con su fundación. El dinero desaparece. Transferencias a empresas que no existen. Pensé que estaba paranoica. Pero después de hoy, puse la caja en la mesa de centro. La abrí. Después de hoy, voy a averiguar exactamente cuán profundo es esto. Mi madre miró la caja, los papeles, a mí. Esto podría ser peligroso, dijo. Lo sé. Tienen dinero, abogados, poder. Lo sé. Ella guardó silencio. Luego extendió la mano y me tocó la cara, como hacía cuando era pequeña. Tu abuela vino aquí sin nada, dijo. Construyó todo desde cero. Nunca dejó que nadie la hiciera sentir inferior. Sonreí. Dolió. Yo tampoco voy a dejar que nadie me lo haga sentir, mamá. Saqué mi teléfono. Busqué un contacto que no había usado en 2 años. Lucía Ferrer. Derecho en la Complutense. Ahora abogada especializada en derechos civiles y casos de denunciantes corporativos. Lucía.
Necesito hablar sobre los de La Vega. 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Luego un texto. Mañana, 10 am. Mi despacho en el centro. Te envío la dirección. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón martilleando. Esto era real. Estaba sucediendo. Ya no era solo la chica que se fue de su propia boda. Estaba a punto de convertirme en la mujer que derribaría un imperio. El despacho de Lucía Ferrer estaba en el tercer piso de un edificio en la calle de las Huertas, encajado entre una librería de viejo y un restaurante tailandés. Un lugar que parecía discreto hasta que notabas las cámaras de seguridad. Me recibió en la puerta 35 años. Pelo corto y oscuro, una chaqueta negra, ojos que no se perdían nada. Habíamos sido compañeras de piso en primero de carrera. Mantuvimos el contacto después de la universidad, nos distanciamos cuando nuestras carreras nos llevaron por caminos diferentes, pero no dudó cuando la llamé. Sofía. Me dio un abrazo rápido y fuerte. He visto las noticias. ¿Las noticias? Alguien lo grabó. La boda está por todo Twitter. Sentí náuseas. Genial. En realidad eso es bueno para nosotros. Me hizo pasar a su despacho. Pequeño, ordenado, códigos legales por todas partes. La opinión pública está de tu lado. Isabel de la Vega parece un monstruo. Me senté. Puse mi cuaderno en su escritorio. No estoy aquí por compasión. Las cejas de Lucía se alzaron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Abrí el cuaderno. Le mostré mi documentación. 6 meses de observación. El correo electrónico perdido. Otras 3 transferencias sospechosas. Patrones en los informes de gastos de la fundación que no cuadraban con sus declaraciones públicas. Leyó en silencio. Su bolígrafo golpeaba el escritorio. 1, 2 veces. Sofía, dijo lentamente, si esto es lo que creo que es. No sé qué es todavía, pero algo está mal, y quiero averiguarlo. Cerró el cuaderno. Me miró fijamente. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Los de La Vega tienen recursos, conexiones. Si vas contra ellos y te equivocas, no me equivoco. Si tienes razón, continuó, irán a por ti con todo lo que tienen. Ya lo han hecho. La miré a los ojos. En mi boda, delante de todos, me mostraron exactamente quiénes son. Solo estoy devolviéndoles el favor. Una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. La misma Sofía de siempre. Nunca te echas atrás en una pelea. Solo elijo las mejores. Se reclinó en su silla. Vale, así es como funciona. Necesitas más que transferencias sospechosas. Necesitas documentación, un análisis forense. Necesitas probar la intención. ¿Cómo hago eso? Necesitas una contable forense. Alguien que siga el dinero, verifique las empresas fantasma, construya un caso que se sostenga en los tribunales. Anotó un nombre en un papel. Marta Romero. Es la mejor. Y me debe un favor. Cogí el papel. El nombre pesaba en mi mano. Hay algo más, dijo Lucía bajando la voz. La Fundación de La Vega recibió 12 millones de euros en subvenciones gubernamentales y de la UE el año pasado para ayudas sociales. Si estaban desviando ese dinero, si están malversando fondos públicos, esto no es solo un fraude normal, es un delito contra el erario público y blanqueo de capitales a gran escala. Esto es un caso para la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que si puedes probar lo que sugieres, este podría ser uno de los mayores escándalos financieros de Madrid. Se inclinó hacia adelante. Pero tiene que hacerse bien. Todo legal, todo documentado, sin atajos. Pensé en las manos de mi madre. Los callos, las cicatrices. Sin atajos. Solo la verdad, asentí. Lucía asintió. Entonces, empecemos. El despacho de Marta Romero parecía como si una hoja de cálculo se hubiera convertido en persona y necesitara un lugar donde vivir. 3 monitores, una pizarra cubierta de diagramas de flujo, pilas de papeles organizados con pestañas de colores. El único toque personal era una planta muerta en el alféizar, de la que claramente se había rendido hacía meses. Sofía García. Me estrechó la mano. Un apretón firme, sin rodeos. 31 años. Pelo recogido en una coleta práctica. Gafas de lectura en la frente. Lucía dice que tienes algo interesante. Interesante es una forma de decirlo. Habíamos coincidido brevemente en Constructora de La Vega cuando ella fue consultora en una auditoría de fusión. Se fue antes de que yo encontrara las discrepancias, pero la recordaba. Meticulosa, implacable e incapaz de dejar un número equivocado sin explicación. Extendí mis cuadernos en su mesa de reuniones. 6 meses de documentación, cada transferencia sospechosa, cada patrón que no encajaba. Los estudió en silencio.
sus dedos trazando las columnas, sus labios moviéndose mientras hacía cálculos mentales. Cuando estabas en De la Vega, dijo finalmente, ¿tenías acceso autorizado a estos registros financieros? Todo lo que documenté era parte de mis deberes habituales de auditoría, así que no estabas husmeando. Estabas haciendo tu trabajo. Exactamente. Ella asintió, tomó una nota. Bien. Solo usamos a lo que tenías acceso legal. Sin hackeos, sin robos, sin zonas grises. Todo limpio, todo defendible en un tribunal. Durante las siguientes 3 horas, trabajamos. Ella sacó registros públicos, los estados financieros de la Fundación del Registro Mercantil, la documentación de las subvenciones de la UE, todo disponible legalmente. Comparó mis observaciones internas con los datos externos. Construyó un marco, y lo que surgió fue peor de lo que había imaginado. Sofía. Marta dejó de escribir. Se quitó las gafas. Necesitas sentarte. Estoy sentada. Pues quédate sentada. Giró uno de los monitores hacia mí. Esto no son 800.000 euros. Estoy encontrando discrepancias que se remontan a 8 años. La empresa fantasma que marcaste, Meridian Bay, es solo una de al menos 4. Y el total. Señaló una cifra en la pantalla. 18 millones de euros. Esto no es un error, dijo. Ni siquiera es negligencia, es un sistema. Alguien construyó esto a propósito. El dinero entra de las subvenciones públicas, se canaliza a través de estas empresas fantasma y termina. ¿Dónde? Sacó otro documento. Registros mercantiles. Una de las empresas pantalla, Beacon Vista Holdings, está registrada a nombre de Isabel L. de la Vega. El suelo desapareció bajo mis pies. Isabel, no Ricardo, Isabel. La mujer que había llamado a mi madre adefesio. La mujer del collar de perlas y la sonrisa de sociedad. La mujer que me había mirado como si fuera suciedad en sus zapatos de diseño. No era solo cruel. Era una delincuente. Estaban robando a los albergues para personas sin hogar. Dije lentamente. Dinero público destinado a gente que no tiene nada. Y lo han estado robando durante 8 años. Marta asintió. ¿Y ahora? Podemos probarlo. Miré el número de nuevo. 18 millones de euros. Esos son muchos adefesios con vestidos mal cosidos. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Marta sonrió. No fue una sonrisa amable. Ahora, construimos un caso que la fiscalía no pueda ignorar. Tengo que parar aquí un momento. Si has llegado hasta aquí, si estás escuchando esto, y alguna vez te has sentido menospreciado por tu origen, por lo que hacían tus padres, o por el dinero que tenías en el banco, quiero que sepas algo. No estás solo, y esa gente no es tan poderosa como quieren que creas. Deja un comentario abajo y dime si alguna vez has estado en una situación en la que alguien te hizo sentir pequeño y deseaste poder hacer algo al respecto. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete, porque no querrás perderte lo que les pasa a los de La Vega a continuación. Ahora, os contaré sobre la llamada que lo cambió todo. 3 días después de la boda que no fue, mi teléfono vibró con la notificación de un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Señora García, llevo 2 años investigando la Fundación de La Vega. Mis fuentes me dicen que podría tener información relevante. Deberíamos hablar. Discreción garantizada. Carlos Montero, periodismo de investigación. Me quedé mirando la pantalla. Luego llamé a Lucía. Carlos Montero. Sonaba complacida. Es de fiar. Destapó la corrupción en el ayuntamiento el año pasado. Es cuidadoso, ético y no quema a sus fuentes. ¿Debería reunirme con él? Todavía no. No hasta que presentemos la denuncia penal y la solicitud de estatus de denunciante. Una vez que eso esté registrado, tienes protección legal. Antes de eso eres vulnerable. Pero me dio su número de todos modos. Cuando sea el momento adecuado, dijo, tener a un periodista en tu esquina no es una mala idea. 2 semanas después, una vez que Marta compiló su análisis inicial y Lucía preparó la denuncia para la fiscalía, lo llamé. Nos reunimos en un bar del barrio de Las Letras. Oscuro, tranquilo, el tipo de lugar al que la gente va para no ser escuchada. Carlos Montero era exactamente lo que esperarías de un periodista de investigación. 42 años, ojos cansados, una chaqueta arrugada, una grabadora que colocó en la mesa entre nosotros como un desafío. Señora García. No sonrió. No perdió el tiempo. No le voy a preguntar qué tiene, le voy a preguntar qué quiere. La pregunta me sorprendió. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que mucha gente en su situación quiere dinero, venganza, sus 15 minutos de fama. Se encogió de hombros. A mí no me importa eso. Me importa la verdad. Así que, ¿qué quiere usted? Pensé en mi madre en la 4ª fila, en la risa de Isabel,
en los 18 millones de euros que deberían haber ayudado a familias sin hogar a dormir en camas en lugar de en portales. Quiero justicia, dije, para mi madre, para la gente a la que se suponía que este dinero debía ayudar. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son realmente los de La Vega. Me estudió durante un largo momento. Entonces, puede que podamos trabajar juntos. Se inclinó, bajó la voz. Tengo una fuente en la UDEF. Llevan años observando la fundación de La Vega, pero nunca han tenido suficiente para una orden de registro. Nunca han tenido a nadie de dentro. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y ahora? Ahora. Podrían tenerla a usted. Sus ojos no se movieron. Si está dispuesta. Pensé en las advertencias de Lucía, en el riesgo, en el poder que tenían los de La Vega. Luego pensé en el pañuelo de mi abuela en mi bolsillo, en la mujer que llegó a esta ciudad devastada por la guerra sin nada y se negó a ser vencida. Estoy dispuesta, dije. Carlos asintió. Solo una vez. Respeto. Entonces, vamos a por ellos. La primera carta llegó exactamente una semana después de que saliera de esa iglesia. Estimada señora García, su contrato con Constructora de La Vega queda rescindido con efecto inmediato de acuerdo con la cláusula 12.4 de su contrato de trabajo. Incumplimiento de la cláusula de confidencialidad. Lo leí 3 veces. Incumplimiento de confidencialidad. Como si hubiera revelado secretos comerciales en lugar de documentar un fraude. La segunda carta llegó al día siguiente. Papel con membrete del bufete de abogados Gómez, Pérez y Asociados. El tipo de firma que cobra 2.000 euros la hora para hacer desaparecer problemas. Declaraciones difamatorias realizadas durante el evento del 14 de junio. Exigencia de retractación inmediata, con reserva de acciones legales. Estaban llamando a mi discurso en el altar difamación. Mi defensa de mi madre. Mi declaración de una verdad fundamental. Javier llamó esa noche. Sofía. Su voz sonaba agotada. Tienes que parar. Hagas lo que hagas, tienes que parar. ¿Hacer qué? No sé qué le dijiste a mi padre, pero están... Se detuvo. Tienen miedo. Y cuando tienen miedo, son peligrosos. ¿Llamas para advertirme, Javier, o para amenazarme? Llamo porque... Otra pausa, más larga. ¿Por qué me importas? Claro que te importaba. Te quedaste allí mientras tu madre llamaba a la mía adefesio. Silencio. ¿Llamas para protegerme a mí? Pregunté. ¿O para protegerlos a ellos? No respondió. No esperaba que lo hiciera. Adiós, Javier. Colgué. Esa noche, un sedán negro aparcó frente al bloque de mi madre. Estuvo allí durante 3 horas, con el motor en marcha, las lunas tintadas. Hice una foto de la matrícula. Se la envié a Lucía. Están intentando intimidarte, respondió ella. Una táctica clásica. Significa que les estás dando en el clavo. Miré por la ventana a ese coche, a la sombra detrás del volante. Hace 2 meses me habría aterrorizado. Hace 2 meses me habría echado atrás. Pero eso fue antes de que Isabel de la Vega me enseñara que el silencio es solo otra palabra para la rendición. Saqué el pañuelo de mi abuela. Pasé el pulgar por las no me olvides bordadas. Tienen miedo, dije en voz alta. A nadie, a mí misma. Bien. A la mañana siguiente, el sedán se había ido, pero sabía que no habían terminado. Y yo tampoco. Marta me llamó un jueves por la tarde, 3 semanas después de la boda. ¿Puedes venir ahora? Algo en su voz me hizo coger el abrigo sin hacer preguntas. Cuando llegué a su despacho, estaba de pie junto a la pizarra. Había borrado los diagramas que había visto antes. En su lugar, había un único diagrama, una red de líneas que conectaban cajas con fechas y cantidades. Siéntate, dijo. Siempre me dices eso. Porque siempre es necesario. Me senté. Esos 800.000 euros que marcaste. La transferencia a Meridian Bay. Señaló una caja en la parte superior del diagrama. No eran nada. Fue una prueba, quizás. O un error. ¿Qué quieres decir con nada? Quiero decir que he encontrado el resto. Me entregó una impresión. Páginas y páginas de transacciones, números de cuenta, empresas fantasma, 8 años de datos, cotejados con sus declaraciones públicas, sus solicitudes de subvención, sus declaraciones de impuestos. Escaneé las páginas, los números se mezclaban. ¿Qué estoy viendo? Estás viendo 18, 5 millones de euros, dijo, sin rodeos. No los 5 millones que pensé al principio. 18, 5 millones de euros desviados de la Fundación de La Vega a cuentas privadas durante 8 años. No podía respirar. Y empeora. Pasó una página. ¿Ves esta empresa fantasma Beacon Vista Holdings? La mencionaste antes. La de Isabel. Sí.
Pero mira lo que recibió. Rodeó un número con un círculo. 12 millones de esos 18. 5. Directamente a una empresa a su nombre. Me quedé mirando la cifra. El dinero que se suponía que debía ayudar a familias sin hogar fue a parar a Isabel de la Vega. Marta asintió. La mujer que vive en una mansión en La Moraleja, que lleva perlas que cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Esa mujer ha estado robando a los sin techo durante casi una década. Algo frío se asentó en mi pecho. Llamó a mi madre a Defecio, dije lentamente, mientras llevaba joyas robadas. En una iglesia pagada con donaciones robadas. Menospreciando a una mujer que ha trabajado más duro en un año que ella en toda su vida. Marta guardó silencio. Sofía, dijo finalmente. Esto es más grande que tu boda. Esto es un caso para la Fiscalía Anticorrupción, quizás la Audiencia Nacional. Esto podría hundir a toda la familia. Pensé en la cara de Ricardo de la Vega cuando mencioné la empresa fantasma. El miedo, la palidez repentina. Lo saben, dije. Saben lo que han hecho, y saben que yo lo sé. Por eso tenemos que actuar rápido. Marta ordenó los papeles. He preparado un análisis forense completo. Cada transacción, cada conexión, la cadena de custodia, la documentación fuente. Todo lo que la policía y el fiscal necesitarán. ¿Cuán rápido podemos presentarlo? Pregunté. Lucía está finalizando la solicitud de denunciante ahora mismo. Deberíamos estar listas en una semana. Una semana. 7 días antes de que los de la Vega supieran que la hija de la costurera no era solo una novia humillada, era la testigo que los iba a destruir. Javier apareció en mi puerta sin avisar, 2 días antes de que planeáramos presentar los papeles. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar ojeras. Su camisa estaba arrugada. Javier, que nunca había llevado una camisa arrugada en su vida, Sofía, se quedó en el rellano, como si tuviera miedo de acercarse. ¿Podemos hablar? No lo invité a entrar. Habla. Sé lo que estás haciendo. Sé que estás, tragó saliva, investigando la fundación. Lo sé. La sangre se me fue de la cara. ¿Cómo lo sabes? ¿Importa? Se pasó una mano por el pelo. Mis padres están fuera de sí. Abogados, investigadores privados, intentando averiguar qué tienes. ¿Y has venido a advertirme? He venido porque... Se interrumpió, empezó de nuevo. Porque debería haber dicho algo en la boda. Debería haberme levantado. Sí, deberías. Fui un cobarde. Su voz se quebró. He sido un cobarde toda mi vida. He hecho lo que querían porque era más fácil. Porque lo tienen todo. Podrían quitármelo todo. Me apoyé en el marco de la puerta. Entonces, ¿qué ha cambiado? Empecé a escuchar. Me miró. Realmente me miró. Por primera vez desde la iglesia. He oído cosas. Conversaciones de mis padres. Hablando de la fundación, del dinero, de... Negó con la cabeza. Cosas que no tenían sentido hasta que dijiste ese nombre. Meridian Bay. No reaccioné. No lo confirmé. Tengo acceso, dijo en voz baja. A correos electrónicos, registros, cosas que no podrías haber visto como auditora. Podría. Vaciló. Podría darte más. ¿Por qué harías eso? Porque están equivocados. Su voz era apenas audible. Lo que están haciendo, lo que te hicieron a ti, a tu madre, está mal. Y estoy harto de fingir que no lo está. Lo estudié. Al chico que había amado, o que creía amar. Al hombre que había permanecido en silencio cuando debería haber rugido. ¿Quieres mi perdón? Pregunté. No, negó con la cabeza. No me lo merezco. Solo quiero. Se interrumpió. Quiero hacer lo correcto aunque sea demasiado tarde. Pensé en las advertencias de Lucía, en el riesgo de aceptar ayuda de un de la Vega, en la posibilidad de que fuera una trampa. Pero también pensé en las pruebas que Marta necesitaba, en las conexiones que podrían sellar el caso. Si quieres hacer lo correcto, dije, habla con mi abogada, no conmigo, y trae todo lo que tengas. Asintió lentamente. Puedo hacerlo. Y, Javier, esperé a que me mirara a los ojos. Esto no cambia nada entre nosotros. ¿Entendido? Lo sé. Tragó saliva. Te perdí en el momento en que guardé silencio. Lo sé desde la iglesia. Se dio la vuelta para irse. Javier. Se detuvo. ¿Por qué ahora? ¿De verdad? Guardó silencio un largo momento. Porque miré a mi madre en esa iglesia, dijo, riéndose mientras la tuya lloraba. Y me di cuenta. Su voz se quebró. Me di cuenta de que no quiero convertirme en ella. No quiero ser ese tipo de persona. Se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y me pregunté si acababa de ganar un aliado o si había cometido el mayor error de mi vida. La sala de reuniones de Lucía se sentía diferente el día que firmé. Los mismos códigos legales, los mismos muebles prácticos,
pero el aire era de alguna manera más denso, cargado con el peso de lo que estábamos a punto de hacer. 127 páginas. Esa era la extensión de la denuncia penal. 127 páginas de documentación, análisis y pruebas, compiladas por el equipo legal de Lucía, verificadas por el trabajo forense de Marta y respaldadas por todo lo que yo había reunido durante 6 meses de observar y esperar. Una vez que firmes esto, dijo Lucía, no hay vuelta atrás. La denuncia va a la fiscalía. La UDEF abre una investigación formal y te conviertes en una denunciante legalmente protegida. Lo que significa que si los de La Vega intentan tomar represalias, despedirte, demandarte, intimidarte, están añadiendo obstrucción a la justicia y acoso a un testigo a su lista de cargos. Casi sonrió. Nos estarían entregando más pruebas en bandeja. Marta estaba sentada a mi lado, silenciosa y serena. Había trabajado 18 horas al día durante la última semana, verificando 3 veces cada número, cada conexión. Es sólido, dijo. El rastro contable está claro. El fiscal tendrá todo lo que necesita. Miré los papeles frente a mí. 127 páginas de verdad. Pensé en mi madre en la cuarta fila, en el pañuelo en mi bolsillo, en mi abuela que vino aquí sin nada y construyó una vida con pura terquedad. Pensé en Isabel de la Vega con sus perlas, riéndose del vestido de mi madre, y firmé. Mi nombre parecía extraño en la página. Pequeño pero permanente. Ya está, dijo Lucía. Hecho. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Durante meses, había estado reuniendo pruebas en secreto, sin saber si estaba paranoica o en lo cierto, sin saber si algo de eso importaría. Ahora era real, oficial, imparable. Mi teléfono vibró. Carlos Montero. La fiscalía quiere reunirse. Lo están tratando como una prioridad. El caso podría ser más grande de lo que pensábamos. Posibles vínculos con funcionarios del ayuntamiento. Le mostré a Lucía el mensaje. Bueno, dijo ella, parece que los de La Vega van a tener una semana muy mala. Guardé el teléfono. Mi madre me había enseñado a apuntarlo todo, a guardar las pruebas, a protegerme. Lo que no sabía era que un día usaría esas lecciones para proteger a todos los que los de La Vega habían robado. La hija de la costurera estaba a punto de derribar un imperio. La sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid olía a café, papel y una prisa apenas contenida. El fiscal Tomás Rubio me recibió junto al ascensor. 50 años, pelo canoso, un rostro que había visto demasiadas mentiras para creer en algo fácilmente. Me estrechó la mano con un agarre firme pero no hostil. Señora García. Su voz era uniforme, profesional. Gracias por venir. La sala de interrogatorios era exactamente lo que uno esperaría. Estéril, silenciosa, una mesa con un dispositivo de grabación en el centro. Pero había algo en el comportamiento de Rubio que parecía casi respetuoso, como si estuviera agradecido de que estuviera allí. Seré directo, dijo, sentándose. Hemos estado vigilando la Fundación de La Vega durante 5 años. Cada vez que nos acercábamos, el rastro se enfriaba. Abogados, empresas fantasma, callejones sin salida. ¿Qué ha cambiado? Me miró fijamente. Usted. Abrió un expediente sobre la mesa. Reconocí el análisis de Marta. Su documentación llena los vacíos que no podíamos llenar. Conecta los puntos que no podíamos conectar. Y combinado con el testimonio que su abogada nos ha proporcionado del señor Javier de la Vega, hizo una pausa. Tenemos suficiente para una orden de detención. Javier había cumplido su palabra. Le había dado todo a Lucía. Correos electrónicos, memorandos internos, incluso grabaciones de conversaciones que había tenido con sus padres, no era suficiente para que yo lo perdonara, pero era suficiente para marcar la diferencia. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, nos movemos rápido. Rubio se inclinó hacia adelante. Los de La Vega tienen recursos. Si huelen que vamos a por ellos, empezarán a destruir pruebas, a mover dinero, a cubrir sus huellas. Necesitamos ejecutar las órdenes de registro antes de que sepan lo que se les viene encima. ¿Cuándo? En 3 días. Me miró a los ojos. Y necesito que entienda algo, señora García. Este caso podría ser más grande que solo la fundación. Algunos de los rastros de dinero conducen a contratos municipales, donaciones políticas. Esto podría afectar a mucha gente poderosa. Pensé en el sedán negro frente al bloque de mi madre, en las cartas amenazantes, en la sonrisa de Isabel de la Vega. Entiendo. Rubio asintió. Respeto. Necesitaremos que testifique eventualmente. ¿Está preparada para eso? Pensé en estar en ese altar, en encontrar mi voz cuando todos esperaban que guardara silencio. Me he estado preparando para esto toda mi vida, dije. Simplemente no lo sabía. Casi sonrió.
Entonces, saquémoslos del tablero. Mi teléfono vibró cuando salía del edificio. Número desconocido. ¿Crees que has ganado? Lo sabemos todo. Esto no ha terminado. El mensaje fue enviado desde un número vinculado a una de las empresas fantasma. Hice una captura de pantalla. Se la envié a Rubio. Prueba de intimidación. Escribí. Gracias por fortalecer mi caso. Luego salí a la tarde madrileña, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. La mañana de las redadas, me despertaron las noticias de última hora. Mi teléfono se iluminó con alertas. La UDEF registra Constructora de la Vega. Dinastía de promotores madrileños bajo investigación fiscal. 2 detenidos en un caso de fraude financiero masivo. Estaba sentada en el piso de mi madre, con el café enfriándose en mis manos, viendo cómo se desarrollaba en la televisión. Imágenes desde La Moraleja. Agentes de la UDEF sacando cajas de la mansión de la Vega, bolsas de pruebas, equipos informáticos, e Isabel de la Vega, bajando las escaleras de su propia casa, esposada, sin perlas, sin peinado perfecto, sin sonrisa de sociedad. Solo una mujer de 60 años con una chaqueta arrugada, pálida, con los ojos desorbitados de incredulidad, siendo conducida a un coche de policía sin distintivos como cualquier otra delincuente. Ricardo iba detrás de ella, esposado, con el rostro gris. No se reía ahora. Mi madre salió de la cocina y se paró a mi lado. «Es ella». Vimos en silencio. El presentador de noticias hablaba de los cargos de la fiscalía, del dinero de caridad desviado a cuentas privadas, de una investigación que llevaba años gestándose. Mencionó a una denunciante anónima, alguien de dentro de la organización, Sofía. La voz de mi madre era baja. ¿Has sido tú? La miré. A la mujer que había trabajado 18 horas al día para que yo pudiera tener un futuro. La mujer a la que Isabel de la Vega había llamado adefesio. Sí, mamá, he sido yo. Guardó silencio un largo momento. Luego extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos eran ásperos, endurecidos por 30 años de trabajo, pero su agarre era fuerte. No me alegro de que nadie tenga que ser arrestado, dijo en voz baja. Pero estoy orgullosa de ti, cariño. Muy orgullosa. Mi teléfono vibró. Lucía. Lo han encontrado todo. Contabilidad B, correos electrónicos, extractos bancarios. Los de la Vega están acabados. Luego, otro mensaje. Y hay más. Constructora de la Vega convoca una reunión de emergencia del Consejo. Mañana. Intentarán controlar la narrativa. La prensa estará allí. Me quedé mirando la pantalla. Sofía. Mi madre observaba mi cara. ¿Qué pasa? Una reunión del Consejo, dije. Van a intentar deshacer esto. Hacer que parezca un malentendido. ¿Pueden hacer eso? Pensé en Isabel de la Vega, que incluso esposada probablemente estaba calculando su próximo movimiento. Pueden intentarlo. Me levanté. Pero no voy a dejar que lo hagan. Segunda pausa. Esperad. Tengo que parar aquí, porque estamos llegando a la parte por la que todo el mundo me pregunta. La reunión del consejo. El momento en que volví a entrar en Constructora de la Vega. No como la novia humillada, no como la auditora despedida, sino como alguien completamente diferente. Antes de llegar allí, si todavía estás escuchando, eres de los míos, crees en la justicia, crees que la gente no debería salirse con la suya, con la crueldad solo porque tiene dinero. Así que hazme un favor, dale al botón de suscribir, deja un comentario y dime, si estuvieras en mi lugar, ¿irías a esa reunión? ¿Te enfrentarías a ellos una vez más? Quiero saber qué harías. Vale. Os voy a contar sobre la mañana más aterradora y satisfactoria de mi vida. La noche antes de la reunión del consejo, nos reunimos en el despacho de Lucía. Yo, Lucía, Marta y Carlos. Un consejo de guerra. Van a afirmar que es un malentendido, dijo Carlos, hojeando sus notas. Una fuente anónima me dice que su agencia de relaciones públicas está trabajando horas extras. El guión es irregularidades contables, una revisión interna, plena cooperación con las autoridades, control de daños estándar. No pueden librarse de unas esposas. Lo intentarán, dijo Marta. Lucía se reclinó en su silla. Ricardo e Isabel están en libertad bajo fianza. 2 millones de euros cada uno. Estarán en la reunión del consejo, argumentando por qué deberían permanecer al mando hasta que se aclare el malentendido. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. Lucía negó con la cabeza. Nada. Tú ya has hecho tu parte. La fiscalía tiene las pruebas. Deja que el sistema funcione. No es suficiente. Todos me miraron. Se pondrán de pie en esa sala, dije, frente a las cámaras y los periodistas y los miembros del consejo, y mentirán. Dirán que todo es un error, que son las víctimas, que el verdadero problema es... ¿Qué? ¿Empleados resentidos?
¿Fiscales demasiado entusiastas? Pensé en el rostro de mi madre cuando Isabel la llamó adefesio. No puedo dejar que hagan eso. Carlos fue el primero en hablar. ¿Podrías asistir? La Junta de Accionistas es técnicamente pública para los accionistas y las partes interesadas. Incluso si está allí, intervino Lucía. ¿Qué? ¿Montará una escena? ¿Les dará munición para pintarla como inestable? No montaré una escena. Mi voz era tranquila. Pero puedo hacer una declaración solo con estar allí, solo con dejar que me vean. Lucía estudió mi rostro durante un largo momento. ¿Entiendes los riesgos? Podrían alegar acoso, intimidación. No amenazaré a nadie. No interrumpiré nada. La miré a los ojos. Solo estaré allí de pie y les recordaré que existo. Que la mujer que intentaron destruir no está destruida. Silencio. Luego, Carlos sonrió. La primera sonrisa genuina que le había visto. Eso podría funcionar. Marta asintió lentamente. Enviaría un mensaje al consejo. A la prensa. Lucía suspiró. Vale. Pero lo hacemos de forma inteligente. Solo observas. A menos que te inviten a hablar. Y si te preguntan algo, te remites a tu abogada. Se señaló a sí misma. De acuerdo. De acuerdo. Esa noche, fui a casa y me probé la chaqueta que usé en mi primera entrevista de trabajo en Constructora de La Vega. Negra, entallada, profesional. Mi madre apareció en la puerta. ¿Es para mañana? Alicé las solapas. Voy a la reunión. Me observó por un momento. Luego desapareció y volvió con algo en las manos. El pañuelo. El de las no me olvides bordadas. Lleva esto contigo, dijo, para que yo también esté allí. Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Mañana, volvería a entrar en el edificio donde había sido humillada, despedida e intimidada, y lo haría con el pañuelo de mi abuela junto a mi corazón. La noche antes de la reunión, mi madre y yo nos sentamos en el viejo sofá hasta pasada la medianoche. El piso estaba en silencio. A través de las delgadas paredes, podía oír la televisión del vecino, algún reality show donde la gente competía por dinero y amor. ¿Problemas normales? ¿Apuestas sencillas? ¿Tienes miedo?, preguntó Elena. Consideré mentir, pero ya habíamos superado esa fase. Estoy aterrorizada, admití. Entonces, ¿por qué lo haces? La miré. Realmente la miré. Las arrugas alrededor de sus ojos, ganadas por décadas de trabajo. Las manos que habían cosido mi vestido de graduación, mi vestido de novia, 1000 otros vestidos para gente que nunca supo su nombre. Porque si no lo hago, dije. Ellos ganan. No solo conmigo. Con todos a los que han hecho daño. Cada familia que no recibió ayuda porque Isabel de la Vega se estaba comprando perlas con el dinero de sus subvenciones. Cada persona que durmió en la calle mientras ella dormía en un palacio. Mi madre guardó silencio. Y por ti, añadí en voz baja. Porque te miró a ti, la persona más fuerte que conozco. Y te llamó adefesio. Y se rió. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Tienen que verlo, dije. Necesito que todo el mundo vea que no eres un error. Que yo no soy un error. Que las cosas de las que nos hicieron avergonzarnos, de dónde venimos, cómo vivimos, lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, esas son las cosas que nos hacen fuertes. Mi madre extendió la mano y me tocó la cara. Eres igual que tu abuela, dijo. Vino aquí sin nada, pero nunca dejó que nadie la hiciera sentir inferior. Tú tampoco lo has hecho. Sonrió, una sonrisa triste y orgullosa a la vez. Y no lo harás. Apoyé la cabeza en su hombro, como hacía cuando era pequeña. Pase lo que pase mañana, dije. Gracias por todo, por enseñarme a luchar. Me besó el pelo. Gracias por luchar. Nos quedamos así hasta que la primera luz gris del amanecer se coló por la ventana. Luego, me vestí para la batalla. El edificio de oficinas de Constructora de La Vega se elevaba 30 pisos sobre el distrito financiero, todo de cristal y acero, reflejando las nubes. Había trabajado aquí durante 3 años. Había cruzado este vestíbulo 1000 veces, pero nunca había sentido su peso antes. La intimidación incorporada en cada superficie, diseñada para hacer que la gente corriente se sintiera pequeña. Hoy, me negué a ser pequeña. Lucía caminaba a mi lado. Traje negro, maletín, cara de póker. El guardia de seguridad de la recepción levantó la vista. Me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par. Señora García, usted no. Quiero decir, su pase ha sido desactivado. Lo sé. Lucía dio un paso adelante. Mi clienta es testigo en una investigación de la Fiscalía en curso y tiene derecho a asistir a esta junta pública de accionistas. Sacó un documento. Aquí está el estatuto correspondiente de la empresa. El guardia miró el papel, me miró a mí, hizo una llamada. 5 minutos después, estábamos en el ascensor,
subiendo al piso 30. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lucía en voz baja, como si estuviera entrando en la guarida del león. Lo estás haciendo. Casi sonrió. Pero los leones ya no tienen dientes. Las puertas se abrieron. La sala del consejo tenía ventanas del suelo al techo, una mesa de caoba, jarras de agua de cristal, 20 sillas alrededor de la mesa, todas ocupadas, otros 30 observadores a lo largo de las paredes, accionistas, abogados y 5 periodistas con grabadoras. Carlos estaba entre ellos. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Y a la cabeza de la mesa, Ricardo de la Vega. Isabel a su lado. Parecían disminuidos. Ricardo estaba pálido, su traje un poco holgado como si hubiera perdido peso. Isabel no llevaba perlas. Habían sido confiscadas como activos. Su pelo estaba recogido en un moño práctico. Sin sonrisa. Cuando entré, la sala se quedó en silencio. 20 caras se giraron. Los ojos de Isabel encontraron los míos. Por un instante, algo cruzó su rostro. Miedo, rabia, reconocimiento. Luego, recuperó la compostura. Levantó la barbilla. Forzó esa sonrisa fría. Vaya, vaya, dijo. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Si es la chica que cree que ha ganado. No dije nada. Lucía y yo tomamos asiento contra la pared. Junté las manos en mi regazo, mantuve mi expresión neutra. Isabel se inclinó hacia Ricardo, le susurró algo. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos sobre la mesa. Empecemos, dijo Enrique Valcárcel desde su asiento cerca de la cabecera. Era el mayor accionista fuera de la familia de la Vega. 65 años. Pelo canoso, el tipo de hombre que no sobrevive 50 años en el mercado inmobiliario de Madrid ignorando de dónde sopla el viento. Tenemos mucho que discutir. Ricardo de la Vega se puso de pie, abrochándose la chaqueta con dedos que no estaban del todo firmes. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Su voz era controlada, mesurada, la voz de un hombre que había pasado 40 años dominando salas de juntas. Sé que los acontecimientos recientes son preocupantes. Caminaba lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. A lo que nos enfrentamos es a un malentendido. Una investigación agresiva basada en información errónea. Irregularidades contables que han sido magnificadas por... Hizo un gesto vago. Individuos con rencores personales. Sus ojos se desviaron hacia mí, solo por un segundo. Constructora de la Vega ha construido un legado de integridad durante 4 generaciones. No permitiremos que un ex empleado descontento lo destruya. Isabela sintió a su lado, con la cabeza bien alta. Estamos cooperando plenamente con las autoridades, continuó Ricardo. Y confío en que, una vez que todos los hechos salgan a la luz, este consejo verá que estas acusaciones son infundadas. Se sentó. Silencio. Luego Enrique Valcárcel se aclaró la garganta. Ricardo. Su voz era mesurada pero pesada. Con el debido respeto, la UDEF no realiza registros y detenciones por irregularidades contables. Han incautado pruebas de un fraude sistemático que se remonta a 8 años. Ricardo abrió la boca. He visto la documentación de la Fiscalía, continuó Valcárcel. Todos la hemos visto. Esto no es un malentendido. Es un delito. Isabel se inclinó hacia adelante. Enrique, nos conoces desde hace 30 años. Lo sé, la cortó él. Por eso nunca sospeché nada, pero las pruebas no mienten. Y fingir lo contrario es un insulto para todos en esta mesa. Murmullos en la sala. Propongo, dijo Valcárcel, que antes de discutir el control de daños, escuchemos a todas las partes interesadas. Se giró. Me miró directamente. Señora García, ¿le gustaría dirigirse al consejo? La sala contuvo la respiración. Lucía me tocó el brazo. No tienes por qué. Pero yo ya estaba de pie. Sí, dije. Me gustaría. Me acerqué a la cabecera de la mesa. 20 caras me observaban. La mandíbula de Ricardo de la Vega estaba apretada. Las manos de Isabel estaban cerradas en puños en su regazo. No los miré. Todavía no. Mi nombre es Sofía García, dije. Durante 3 años, fui auditora interna en esta empresa, y durante 6 meses, vi cómo algo iba mal. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. No estoy aquí para hablar de contabilidad. La Fiscalía presentará esas pruebas en un tribunal. Estoy aquí porque alguien en esta sala, finalmente, miré a Isabel, decidió que mi madre era una broma. La sala estaba en silencio. En mi boda, la señora de la Vega cogió un micrófono y le dijo a 200 personas que mi madre era, y cito, una defecio con un vestido mal cosido. Mantuve mi voz firme, profesional. Mi madre es costurera. Me crió sola.
Trabajó 18 horas al día para que yo pudiera tener una educación, para que pudiera estar en salas como esta. El rostro de Isabel era de piedra, y mientras la señora de la Vega se burlaba del vestido hecho a mano de mi madre, llevaba perlas compradas con dinero robado. Dejé que eso quedara en el aire. Dinero de subvenciones de la UE. Dinero destinado a albergues para personas sin hogar, para familias que no tienen nada. Hice un gesto hacia una pila de carpetas en la mesa. El análisis forense que Marta había preparado. 18 millones de euros. Eso no es un malentendido. Es robar a las personas más vulnerables de esta ciudad. Ricardo se levantó de un salto. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Mi voz no vaciló. Fui la auditora que encontró las discrepancias. Fui la empleada que hizo preguntas. Y fui la mujer a la que intentaron silenciar. Me volví hacia Enrique Valcárcel. Me pidió que hablara. Esto es lo que tengo que decir. Los de la Vega construyeron su reputación sobre una mentira. Robaron a gente que no tenía nada, y lo hicieron mientras menospreciaban a cualquiera que consideraban inferior. Miré a Isabel una última vez. Mi madre no es un error. Es la razón por la que estoy aquí. Y le prometo, mi voz se endureció, que vale más que cada perla robada que usted ha llevado. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. El fiscal Rubio entró con 2 agentes uniformados. Ricardo de la Vega. Isabel de la Vega. Su voz era tranquila. Oficial. Quedan detenidos en virtud de una acusación formal que incluye fraude, blanqueo de capitales y organización criminal. El rostro de Isabel se volvió blanco. Un agente sacó unas esposas. Mientras se llevaban a los de la Vega, pasando junto a las cámaras, los periodistas, cada miembro del consejo al que alguna vez habían intimidado, Isabel se giró para mirarme. Sus ojos ardían de rabia. No aparté la mirada. Las esposas se cerraron con un clic que sonó como el punto final de una frase. Ricardo de la Vega se mantuvo rígido mientras el agente le aseguraba las muñecas. Su rostro era del color del cemento húmedo. 40 años de gobernar salas de juntas, de cerrar tratos, de ser intocable, terminados con un solo clic metálico. Lo de Isabel fue peor. Temblaba. Esto es un error, siseó a Rubio. ¿Sabe usted quiénes somos? ¿Tiene alguna idea de lo que está haciendo? Señora, la voz de Rubio era completamente plana. Sé exactamente quién es usted. Por eso está siendo detenida. Los flashes de los periodistas estallaban. Las grabadoras en alto. Era la imagen que abriría todos los telediarios durante una semana. Te arrepentirás de esto. Los ojos de Isabel me encontraron al otro lado de la sala. Desorbitados, desesperados. No eres nada. Eres una don nadie. ¿Crees que has ganado? Pero tenemos abogados. Tenemos. Isabel. La voz de Ricardo era baja, derrotada. Basta. Ella se detuvo. Por un instante se miraron el uno al otro. 40 años de matrimonio, 4 generaciones de legado, y ahora esposas, cámaras y un largo paseo de la vergüenza. Ricardo de la Vega queda destituido como presidente del Consejo con efecto inmediato, anunció Enrique Valcárcel a la sala. El Consejo nombrará una dirección interina y cooperará plenamente con las autoridades. 2 agentes condujeron a los de la Vega hacia la puerta. Isabel pasó a 1 metro de mí. Pagarás por esto, susurró. Cueste lo que cueste. Sostuve su mirada. Sus amenazas ya no me asustan, señora de la Vega. Mi voz era tranquila, casi educada. Iba a tener mucho tiempo para pensar en ello en la cárcel. Las puertas se cerraron detrás de ellos. La sala estalló. Los periodistas gritaban preguntas. Los miembros del consejo se agruparon en conversaciones febriles. Alguien volcó una jarra de agua. Carlos Montero me miró y sonrió de oreja a oreja. Lucía apareció a mi lado. Vámonos. Ya has hecho todo lo que viniste a hacer. Asentí, pero al girarme para salir me detuve, porque allí, en una esquina de la sala, estaba Javier de la Vega. No había sido detenido. La fiscalía había confirmado su cooperación, le había concedido el estatus de testigo protegido o un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio. Estaba pálido, vacío, viendo cómo se llevaban a sus padres esposados. Nuestras miradas se cruzaron. No sonreí, no asentí. Simplement lo miré. Al hombre que se había quedado en silencio cuando debería haber hablado, que finalmente hizo lo correcto cuando era casi demasiado tarde. Luego, salí. En el vestíbulo, mi madre estaba esperando. Estaba de pie junto a los ascensores, agarrando su viejo bolso, pareciendo completamente fuera de lugar en ese reluciente templo corporativo. Los guardias de seguridad la observaban con incertidumbre. Mamá, me detuve. ¿Qué haces aquí? Vi las noticias. Su voz estaba ahogada. Tenía que venir. Abrió los brazos. Me metí en ellos. Nos quedamos allí, en el vestíbulo de Constructora de la Vega.
el edificio que había sido testigo de mi humillación y mi triunfo. Y nos abrazamos. ¿Lo has hecho?, susurró. ¿Realmente lo has hecho? Lo hemos hecho, dije. Tus lecciones, tu fuerza. Eso es lo que lo hizo. Se apartó, me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Vamos a casa, cariño. Sí, sonreí. Vamos a casa. Las noticias estallaron como una presa rota. Para la noche, el fraude de la Fundación de la Vega era tendencia en todo el país. Todos los medios de comunicación de Madrid abrían con la historia. Las imágenes estaban en todas partes. Isabel de la Vega esposada, con el rostro contraído por la furia, el silencio gris de Ricardo, la policía sacando cajas de pruebas de la mansión de La Moraleja, el Confidencial, exclusiva. Un fraude benéfico desvió 18 millones de euros de albergues para personas sin hogar a cuentas privadas. El País. Una dinastía de promotores madrileños se enfrenta a cargos de la Fiscalía en un caso masivo de fraude de subvenciones. Telecinco. El drama de la boda de una denunciante conduce a detenciones. Internet tenía su propia opinión. Es lo más satisfactorio que he leído en años. Esa costurera crió a una hija de la leche. Isabel de la Vega se gastaba dinero robado a los sin techo y tuvo la cara dura de burlarse del vestido hecho a mano de alguien. Karma. Intenté no leer los comentarios. Fracasé. Los leí de todos modos. En nuestro piso, mi madre y yo nos sentamos juntas en el viejo sofá. La televisión silenciada. Nuestros teléfonos vibrando con mensajes a los que no respondíamos. Es una sensación extraña, dijo en voz baja. Toda esa gente hablando de nosotras. No están hablando de nosotras, la rodeé con un brazo. Están hablando de justicia. Guardó silencio un momento. Sofía. Se giró hacia mí. ¿Te sientes mejor ahora que ha terminado? Lo pensé. Realmente lo pensé. Me siento libre, dije finalmente. Como si hubiera estado llevando algo pesado durante meses, y ahora se ha ido. ¿Feliz? No exactamente. Busqué las palabras correctas. No creo que nadie gane cuando la gente va a la cárcel, ni siquiera la gente que se lo merece, pero me alegro de que la verdad haya salido a la luz. Me alegro de que la gente a la que robaron pueda obtener algo de justicia, asintió lentamente. Mi teléfono vibró de nuevo. Lucía. Lucía ha negociado un acuerdo gigantesco para ti. Se estima una indemnización de 1,8 millones de euros por daños morales y acoso. Estamos hablando de un mínimo de 1,8 millones de euros. Me quedé mirando el mensaje. 1,8 millones de euros por decir la verdad. Por hacer lo correcto. Mamá. Mi voz sonó extraña. Tengo que enseñarte algo. Le pasé el teléfono. Lo leyó. Lo releyó. Me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Esto es real? Es real. Empezó a llorar. No de tristeza, no de pena. El tipo de llanto que ocurre cuando algo que nunca te atreviste a soñar se vuelve de repente posible. La abracé. Esto también es tuyo, dije. Es por cada jornada de 18 horas. Por cada alquiler que casi nos arruina, por cada sacrificio que hiciste para que yo pudiera tener una oportunidad. Ella negó con la cabeza. Yo no hice nada. Lo hiciste todo. Me aparté. La miré a los ojos. Y ahora, me toca a mí cuidar de ti. 3 meses después, el mundo había seguido adelante, pero las consecuencias permanecían. Seguí el caso obsesivamente. Cada audiencia, cada moción, cada nuevo desarrollo. Ricardo de la Vega se enfrentaba a 14 cargos. Fraude, blanqueo de capitales, administración desleal. Sus abogados presentaban moción tras moción, pero las pruebas eran abrumadoras. El análisis forense de Marta, los correos electrónicos internos, el testimonio de Javier, si era condenado por todos los cargos, se enfrentaba a entre 15 y 20 años. Isabel se enfrentaba a 8 cargos. Una exposición ligeramente menor, porque su papel había sido más encubierto, pero Beacon Vista Holdings, la empresa fantasma a su nombre, había recibido 12 millones de los fondos malversados. La mujer de las perlas de Mallorca iba a rendir cuentas por cada euro. Ambos estaban en libertad bajo fianza, 2 millones cada uno. Isabel llevaba una pulsera de seguimiento electrónico y no podía salir de la Comunidad de Madrid. Su pasaporte había sido retirado. Las acciones de Constructora de la Vega se habían desplomado, cayendo un 60% desde su máximo. La empresa estaba en proceso de reestructuración bajo supervisión judicial. El Consejo había nombrado un equipo de gestión de crisis. El nombre de La Vega, que había significado algo en Madrid durante 4 generaciones, ahora significaba algo completamente diferente. La fundación fue disuelta. Sus activos legales restantes fueron transferidos a organizaciones legítimas de ayuda a personas sin hogar.
Un administrador judicial supervisó el proceso y recibí la notificación oficial de mi indemnización. 1.800.000 euros. Llegó por correo certificado. Lo leí 3 veces. Luego llamé a Lucía. Es real, confirmó. Los fondos se liberarán en 60 días. Después de impuestos y mi comisión, estás hablando de alrededor de 2 millones de euros limpios. 2 millones de euros. Más dinero del que mi madre había ganado en toda su vida. Esa noche, Javier me envió un correo electrónico. Sofía, sé que probablemente no responderás a esto. No lo espero, pero quería que supieras. Voy a testificar contra ellos en el juicio. Todo lo que sé, todo lo que vi, no cambiará lo que pasó entre nosotros. No arreglará la boda, ni mi silencio, ni nada de eso. Pero tenías razón en todo. Y siento no haberlo visto antes. Javier, lo leí 2 veces. Luego cerré el correo sin responder. Algunas disculpas llegan demasiado tarde para ser aceptadas. Pero al menos, finalmente estaba tomando la decisión correcta. El letrero en el escaparate decía, Atelier de Elena, diseños a medida. Letras doradas sobre un fondo verde oscuro. Elegante pero sin pretensiones. Mi madre lo había elegido ella misma. El local era pequeño, 70 metros cuadrados en una esquina de Vallecas, a 2 calles del piso donde habíamos vivido toda mi infancia. Pero tenía buena luz, una distribución limpia y espacio suficiente para 3 puestos de costura. Más importante aún, era suyo. Usé parte de mi indemnización para la entrada. El resto se destinó a equipos, materiales y un colchón financiero de 6 meses para que pudiera construir su clientela sin pánico. ¿No tenías que hacer esto?, repetía por 100ª vez, pasando los dedos por la mesa de corte. Es demasiado. No es suficiente, dije. Llega 30 años tarde, pero es un comienzo. El día de la inauguración fue tranquilo. Unos pocos vecinos pasaron a ver el nuevo local. Una antigua clienta de la tintorería se había enterado y trajo 3 vestidos para arreglar. Pero alrededor del mediodía, algo cambió. Entró una mujer de unos 40 años, bien vestida, vagamente familiar. Miró alrededor del taller. Luego miró a mi madre. ¿Elena García? Sí, vi las noticias, sobre su hija, sobre lo que hizo. Los ojos de la mujer brillaban. Tengo una boutique en el barrio de Salamanca. Cosas de lujo. Usábamos una modista en La Moraleja, pero... Hizo una pausa. Prefiero dar mi negocio a alguien local. Alguien real. Le entregó a mi madre una tarjeta de visita. Llámeme. Me gustaría discutir una colaboración. Después de que se fuera, mi madre se quedó mirando la tarjeta durante mucho tiempo. Sofía, dijo. Está pasando. Está pasando. La abracé. Siempre iba a pasar. Solo necesitabas que alguien te viera. Esa noche, la observé cerrar el taller. Se movía lentamente, ceremoniosamente, pasando las manos por las máquinas de coser, los rollos de tela, la lista de precios escrita a mano que ella misma había hecho. Se detuvo en el escaparate, tocó el cristal donde colgaba el letrero. Elena, dijo en voz baja. Mi nombre, tu nombre, asentí. Se volvió hacia mí. Tenía los ojos húmedos. Gracias, cariño, por todo, por luchar. Pensé en Isabel de la Vega, en las perlas robadas y los albergues para personas sin hogar, y en la mujer que pensaba que podía ir por la vida burlándose de los demás sin consecuencias. Gracias por enseñarme cómo, dije. Mi madre metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, familiar. El pañuelo, el de las no me olvides. Te hice uno nuevo. Desdobló un segundo pañuelo. Lino blanco, mi nombre bordado en hilo azul. Para que siempre te acuerdes. Lo cogí, lo apreté contra mi corazón. Nunca lo olvidaré, dije. Y lo decía en serio. 6 meses después de la boda que no fue, entré en un edificio de oficinas que nunca antes había visitado. La Fundación Cibio, o una organización similar que apoyaba a los denunciantes, ocupaba una planta modesta en un rascacielos del centro, sin vestíbulos de mármol, sin lámparas de araña de cristal, solo moqueta, cubículos y gente haciendo un trabajo silencioso e importante. Me habían ofrecido un puesto 3 semanas antes. Consultora asesora, ayudando a otros denunciantes a navegar por el sistema que yo había sobrevivido. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba en Constructora de la Vega. Las horas eran irregulares, los beneficios modestos. Acepté de inmediato. ¿Lo entiendes?, me preguntó el director en la entrevista. Este trabajo puede ser frustrante. No todos los casos tienen éxito. No todos los denunciantes están protegidos. Lo entiendo, respondí. Pero algunos sí lo están, y por ellos vale la pena luchar. Esa primera mañana, llegué temprano. Preparé café en la cocina común. Leí los expedientes de los casos que se convertirían en mi responsabilidad.
A las 10, una joven apareció en mi puerta. 24, quizás 25 años. Ojeras, aferrada a una carpeta como si fuera un salvavidas. ¿Es usted Sofía García? Su voz era apenas un susurro. Sí, soy yo. Vi las noticias sobre los de La Vega, sobre lo que hizo. Tragó saliva. Estoy en una situación, en mi empresa, y no sé qué hacer. Pensé en mí misma hacía 6 meses, asustada, aislada, convencida de que era impotente. Siéntate, le dije suavemente. Cuéntamelo todo. Habló durante una hora, sobre irregularidades que había notado, sobre jefes que desestimaron sus preocupaciones, sobre el miedo y la confusión y la sensación de estar perdiendo la cabeza. No sé si puedo hacer esto, dijo finalmente. No soy lo suficientemente fuerte. La miré, a esta extraña que me recordaba tanto a mí misma. Y pensé en las manos de mi madre, el pañuelo de mi abuela, todas las mujeres que vinieron antes que yo, que sobrevivieron y lucharon y se negaron a ser silenciadas. No estás sola, dije, y eres más fuerte de lo que crees. El primer paso es siempre el más difícil, pero te ayudaré a darlo. Empezó a llorar, le di un pañuelo de papel, y luego, el pañuelo que mi madre me había hecho. Quédate esto por ahora, dije. Me lo devuelves cuando estés lista. Miró las letras bordadas. Mi nombre. ¿Por qué? Preguntó. Porque alguien me ayudó cuando lo necesité. Sonreí. Ahora es mi turno. La gente me pregunta si valió la pena. El matrimonio perdido, el trabajo perdido, el futuro que pensé que tendría perdido. Esto es lo que digo. No perdí nada. Escapé. Escapé de un matrimonio con un hombre que no podía defenderme. Dejé un trabajo en una empresa construida sobre el robo. Me alejé de un futuro que habría requerido que guardara silencio ante la injusticia. Esas no son pérdidas. Es supervivencia. Lo que conservé es lo que importa. Conservé a mi madre, y pude darle algo que nunca tuvo. Su propio negocio, su propio nombre en la puerta, su propio futuro que no depende de la aprobación de nadie. Conservé mi integridad. Dije la verdad cuando era difícil. Me levanté cuando era aterrador. Y conservé mi voz. La que Isabel de la Vega intentó silenciar con una burla. La que los de la Vega intentaron enterrar con abogados. La que resultó ser más fuerte que todo su dinero junto. No sé qué será de mí. Por las noches, voy a clases, estudio derecho, pienso en formas de ayudar a otras personas que se encuentran donde yo estuve. Pero sé una cosa. Nunca más guardaré silencio cuando alguien a quien quiero esté siendo herido. Nunca más fingiré que la crueldad es aceptable solo porque proviene del poder. Y nunca dejaré que nadie me haga avergonzarme de dónde vengo. Mi abuela llegó a esta ciudad sin nada más que un pañuelo y sus 2 manos. Mi madre me crió sola sin nada más que una máquina de coser y su terco y hermoso corazón. Y yo derribé un imperio de 800 millones de euros sin nada más que la verdad. Esta no es una historia de venganza, es una historia de justicia. De la historia de Sofía y la caída del imperio de la Vega, podemos extraer una conclusión clave. La dignidad personal es un valor innegociable, independientemente del estatus material o la presión del entorno. La postura de la protagonista es un ejemplo de libro de asertividad frente a un intento de humillación pública y clasismo. Esta historia nos enseña que el silencio ante el abuso, ya sea en relaciones privadas o profesionales, solo fortalece al agresor. Y la valentía cívica de decir basta es el primer paso para recuperar el control sobre la propia vida. Un aspecto importante de esta historia es también el papel del denunciante en una sociedad civil. La acción de Sofía demuestra que la seguridad financiera de las instituciones públicas y la transparencia de las organizaciones benéficas dependen de personas que no temen reaccionar ante las irregularidades. Recopilar pruebas y buscar ayuda legal en lugar de actuar por impulso permitió impartir justicia de manera efectiva. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de que tenemos las herramientas para luchar contra el mal sistémico, si tan solo nos atrevemos a usarlas. Si estuvierais en el lugar de Sofía en la iglesia, ¿tendríais el valor de interrumpir la ceremonia y defender públicamente a un ser querido? Escribid en los comentarios qué pensáis sobre un corte tan radical en una relación.